Al salir de Hogwarts, Severus estaba devastado, no solo porque Lily había dejado de ser su amiga, sino porque para colmo se había enamorado de James Potter y estaba saliendo con él, con el mismo chico que lo martirizaba a él por años. Esto lo terminó de hundir en el fango, así que quizá como una forma de castigarla a ella, y ojo, que esto es una especulación mía, no es algo oficial, o quizá como una forma de rebelarse a las buenas conductas que según él no le habían resultado, decidió unirse a Voldemort como mortífago. Quizá no estaba completamente convencido acerca del asunto de la pureza de la sangre, pero unirse a las filas del Señor Tenebroso le brindaría la oportunidad de enfrentarse a James, quien se había convertido en Auror. Aparte de que ser mortífago también le brindaba la oportunidad de volverse poderoso, entre comillas. Algo que siempre han anhelado las personas que han vivido pisoteadas por mucho tiempo. Y fue precisamente durante esta etapa de su vida que Severus cometió el tercer y más grande error. El primero había sido llamar a Lily sangre sucia, y el segundo, haberse unido a Voldemort. Estando en el pub Cabeza de Puerco, Severus escuchó una conversación muy importante entre una pitonisa que en ese momento estaba aspirando el puesto de profesora de adivinación en Hogwarts, la cual era Sybil Trelawney, y Albus Dumbledore. La mujer de pronto entró en trance y empezó a decir una profecía. Una profecía que hablaba de nada más y nada menos que Voldemort y un niño que nacería en julio. Por supuesto, Severus pensó que esto era algo importantísimo que Voldemort debía saber y se preparó para escuchar. Severus no escuchó la profecía completa porque justamente en ese momento Aberforth Dumbledore, que es el hermano de Albus Dumbledore y el dueño del pub, lo descubrió y se lo llevó de allí. Y pues lamentablemente Severus pensaba que, aunque no estuviera completa la información, era algo que Voldemort tenía que manejar. Así que fue y se lo dijo, le dijo todo lo que escuchó en ese momento. Y pues por supuesto se desató el desastre. Como ya sabemos, a pesar de tener dos opciones, Harry y Neville, niños nacidos en el mes de julio, Voldemort decidió atacar precisamente a Harry Potter. Y a pesar de que en un principio no pretendió atacar a Lily por petición de Snape, el mago tenebroso perdió la paciencia y decidió terminar con su vida para poder acceder a Harry. Y aquí creo que llegamos a un punto importante en el que Severus se encontró con una realidad irrefutable. Había que detener a Voldemort. Yo no puedo negar que Severus actuó de forma egoísta cuando le pidió a Voldemort que resguardara la vida de Lily a sabiendas de que iba a matar al niño. Y también cuando le pidió a Dumbledore resguardar solamente a Lily en lugar de la familia. Solamente cuando Dumbledore le dijo esa frase lapidaria, "me das asco", fue cuando él reaccionó. Y vamos a ser honestos, nosotros tal vez podemos imaginar lo que se debe sentir ser atacado o perseguido, pero solamente cuando alguien de nuestra familia o alguien a quien nosotros queremos mucho está involucrado en ese asunto, es cuando tendemos a actuar, es cuando de verdad sentimos que tenemos que hacer algo al respecto. De lo contrario, solo somos espectadores. Y sé que es algo que debería cambiar, porque no deberíamos esperar a que una situación, una mala situación, nos toque a nosotros directamente o toque a un familiar, a un amigo, a alguien que nosotros queremos para hacer algo al respecto. Tenemos que hacerlo antes de que suceda, tenemos que evitar que eso siga pasando. Pero hay personas que reaccionan solamente cuando se sienten afectadas. Y creo que esto fue lo que le pasó a Severus. Sé que mucha gente puede decir, es que a Snape no le importaba la vida de Harry, ni la de Neville. No sé, tal vez era más malo que el propio James o era tan malo como él. No juzgo a esas personas, están en su derecho de opinar lo que quieran, es completamente válido. Yo no pretendo cambiar su forma de pensar, no lo haría jamás. Pero yo creo que cuando Severus es sacudido por la muerte de Lily, cuando comenzó a experimentar lo que muchos otros ya habían experimentado, me refiero a la pérdida, es cuando él abre los ojos, cuando reacciona y cuando, como les dije, siente que tiene que hacer algo al respecto, detener a la fuente de tanto dolor y de tanto sufrimiento en el mundo mágico. Pienso que él ha podido irse a cualquier otra parte del mundo, ha podido irse a otro país, ha podido continuar con su vida, no sé, desentenderse de la situación como lo había hecho Lucius Malfoy, que se quedó allí y evitó la cárcel diciendo que él había sido atacado por la maldición Imperius. Nada impedía que Severus hiciera lo mismo, y sin embargo se quedó y luchó. Se quedó para ayudar a Dumbledore a hacer justicia, para luchar desde las sombras, muchas veces arriesgando su propia integridad,
Por ejemplo, cuando Voldemort regresa en 1994, Severus tuvo que reunirse con él más tarde y darle explicaciones que fuesen lo suficientemente satisfactorias como para dejarlo contento, ¿no? Y quizás se sometió a algún tipo de castigo antes de dar esas explicaciones. ¿En qué me baso para decir esto? Pues en lo que dijo el propio Voldemort en el cementerio de Pequeño Hangleton cuando estaba reunido con los demás mortífagos. Y aquí tenemos a 6 mortífagos desaparecidos. 3 de ellos muertos en mi servicio. Otro, demasiado cobarde para venir, lo pagará. Otro, que creo que me ha dejado para siempre. Ha de morir, por supuesto. Y otro, que sigue siendo mi vasallo más fiel y que ya se ha incorporado a mi servicio. El mortífago que Voldemort consideraba que lo había abandonado para siempre, obviamente era Karkaroff, que fue asesinado más tarde. Pero el mortífago, que el Señor Tenebroso calificaba como demasiado cobarde para venir, no es otro más que el propio Snape, así que considero que por lógica ha debido enfrentarse a la ira de su amo antes de poder dar sus explicaciones. Y más allá de eso, creo que debió haber sido muy duro para él tener que fingir lealtad a alguien a quien odias tanto. Eso requiere de una tremenda fuerza de voluntad y de un dominio de las emociones bastante grande. Y precisamente esto me lleva a pensar en Harry Potter. Mucha gente opina que Snape fue demasiado duro con Neville y con Harry, y en eso les doy absolutamente la razón, porque el hecho de que me encante un personaje no significa que yo vaya a justificar todos sus errores. Severus está lejos de ser un personaje lineal y perfecto, pero al final de cuentas estuvo dispuesto a entregar su vida y de hecho la entregó por la causa. Él murió en su labor de destruir a Voldemort y con eso creo que redimió sus culpas. Que se descargaba con Neville porque pensaba que ha debido ser él y no Harry el elegido, sí, eso es verdad y no estaba nada bien. Pero pienso que ahí estaba actuando era su subconsciente. Mucha gente ha culpado a otras personas de la muerte de alguien o de alguna situación desagradable y los trata con rudeza aun y cuando en el fondo saben que no tienen la culpa de ello. Y creo que esto sucede porque recordemos que el mundo de la magia, a diferencia del Muggle, está muy atrasado en cuanto a ciertas cosas. Y una de ellas es que a pesar de que pueden producir remedios para curar el cuerpo, me refiero a las pociones y tratamientos mágicos, no existe nada que pueda tratar la psique. Ni terapias, ni psicólogos, nada de eso. Y es innegable que los magos tienen emociones y una psique igual de compleja que los muggles. Lo único que diferencia a unos de otros es el don de la magia. Del resto, son iguales. Entonces una persona que ha sido maltratada, humillada, que casi no ha recibido muestras de empatía, que solamente ha recibido pérdidas, maltratos, humillaciones, y que no ha sido sometida a ningún tipo de terapia o tratamiento, es muy fácil que pierda el rumbo de su vida y de sus emociones. Más bien Snape en algún punto de su vida logró encaminarse de nuevo y trabajar en pro de ayudar a los demás, de luchar por una causa justa y noble. Otros, en cambio, optan por destruir en lugar de construir. Y eso pienso que es algo digno de resaltar. Que era un gruñón y que siempre era injusto con Harry y con los demás, bueno, sobre todo con Harry y con Neville, eso es verdad y no estaba nada bien. Pero también tenemos que tomar en cuenta que él tenía que cumplir su papel a cabalidad. Nadie podía darse cuenta de que le estaba ayudando a Harry, tenía que ganarse el odio de él a pulso. De lo contrario, su lealtad se vería terriblemente comprometida cuando tuviera que enfrentarse de nuevo al Señor Tenebroso, y él claro que sabía que en algún punto se iba a enfrentar nuevamente al Señor Tenebroso, porque Dumbledore se lo había dicho ya. Afortunadamente el parecido que tenía Harry con su padre, no solamente en el aspecto físico, sino también en algunos rasgos emocionales, como la arrogancia, por ejemplo, ayudó a Snape a desempeñar muy bien su papel, a ser tan hostil como debía serlo. Mucho se ha especulado con la muerte de Snape. Algunos incluso tienen hipótesis que podrían explicar que logró sobrevivir al ataque de Nagini y que por lo tanto está vivo, pero honestamente yo no creo en las hipótesis cuando se trata de una historia de ficción. Pienso que lo que escribió el autor es lo que sucedió y punto. En este caso, J.K. Rowling era la que tenía el poder de decidir lo que sucedía con los personajes, así que a pesar de que creo que le dio un final injusto, eso fue lo que sucedió y punto. Ahora, si me preguntan a mí cómo debió terminar Snape, yo les diría que él se merecía un final mucho más feliz y justo. Pienso que el final perfecto para Snape debió haber sido allí en Hogwarts como director, aconsejando a Harry como lo hacía Dumbledore en sus mejores tiempos,
o quizá como pocionista en San Mungo, o no sé, en cualquier parte del mundo donde él quisiera, pero se merecía vivir a plenitud con su nombre limpio porque Harry se encargó precisamente de eso, de limpiar su nombre. Entonces, bueno, esta es mi opinión acerca de cómo me hubiese gustado que terminara este personaje. Pero, en fin, para eso tenemos los fanfiction, donde se nos invita a desarrollar la imaginación y la creatividad. En fin, para mí Severus Snape es un personaje digno de admirar porque no todo el mundo está dispuesto a sobrellevar una carga tan pesada. Por una parte, la responsabilidad de recopilar información, de ser leal a una persona que no se lo merecía, de vivir con el miedo y la incertidumbre de ser descubierto en cualquier momento, o de hacer algo que lo delatara de alguna forma. Y por último, vivir soportando el odio de la gente, el desprecio y el que pensaran que él era un asesino, un traidor. O sea, imagínense lo que él debió haber sentido cuando miraba a los ojos a Minerva McGonagall, por ejemplo, que lo vio crecer, la forma en que le hablaba, con esa decepción en el tono de la voz, o con personas como Flitwick, por ejemplo, que también había sido su profesor. No debió haber sido algo fácil en lo absoluto, para nada. Afortunadamente, Harry descubrió la verdad y se dedicó a limpiar el nombre de Severus Snape, y precisamente siendo el más afectado, tuvo la capacidad de reconocer todas las virtudes de Severus. Y bien amigos, hemos llegado al final de este video. Como siempre los invito a dejar su opinión en la cajita de los comentarios. No importa si Severus Snape es su personaje favorito, si lo aman o lo odian. Son libres de comentar lo que ustedes quieran, porque su opinión por supuesto también cuenta. Si me están viendo desde YouTube, no se olviden de darle a like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Si me están viendo desde Facebook, no olviden comentar, seguirme y compartir el video. Pero pásense por el canal de YouTube donde van a encontrar una versión extendida de todos los videos. Y no se olviden del Instagram. Pero no me gustaría irme sin antes recomendarles el canal de mi hermana, Betty Jade. Si son amantes de los videojuegos, les encantará, ya que tiene una gran cantidad de ellos, en especial si son fans del survival horror. Como siempre espero que hayan pasado un momento agradable y sobre todo mágico. Les envío un abrazo afectuoso y no se olviden de que la magia es poder. ¡Nox!